Así es, vamos a continuar con la entrevista porque ya está conectado con nosotros Cristian Farías, él es jefe de Bienestar de Asuntos Públicos de la Asociación Chilena de Seguridad, que nos va a comentar un poquito más respecto a este estudio. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Carolina, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bueno, aquí comentando un poco también cuéntanos más en detalle, ¿qué significa, cuál es el objetivo del estudio que realizó la Asociación Chilena de Seguridad? Mira, este es un estudio que realizamos en conjunto con la empresa Merlin Research y además contamos con el apoyo metodológico del doctor en comportamiento organizacional y psicología positiva de la Universidad de Harvard, del Ben Shahar, o sea, un reconocido académico en el tema de la felicidad en el ambiente laboral. Nos ayudó a interpretar estos resultados y que el estudio lo que buscaba era identificar el nivel de percepción de la felicidad de los trabajadores de Chile y los factores que influyen en la construcción del bienestar laboral. Qué importante, dos variables eso, que queríamos entender de lo que estaba ocurriendo y de lo que está ocurriendo en el ambiente laboral. Ahora, Cristian, bueno, dijiste una palabra muy importante, percepción. Efectivamente, lo comentamos hace poquito rato nosotros de respecto a los estudios. Qué difícil es realizar un tipo de encuesta cuando es de percepción. ¿Cuál es la base teórica al respecto? Mira, ¿Cómo se puede evaluar un poco? Sí, fue un estudio exploratorio que tuvo una base de cerca de 3.400 trabajadores que fueron encuestados de manera... Ocupamos 3 metodologías, pero principalmente fue a través de un estudio online. Y esto arrojó 5 grandes hallazgos, en los cuales el primer número significativo que entregó este estudio fue que el 53% de los encuestados indicaron que mantenían un nivel de felicidad en el trabajo, que eran muy felices o felices en el ambiente laboral, y eso contrasta con el 82% que estos trabajadores declaran ser felices o muy felices en su vida general. O sea, ahí hay una diferencia entre lo que los trabajadores declaran ser felices en su trabajo y lo que declaran ser felices en su ambiente laboral. En segundo lugar, muchos trabajadores también indicaron que eran más felices en su trabajo previo a la pandemia. En ese sentido, Perfecto. Un 61% declaró ser felices o muy felices previo a la pandemia versus el 53% actual. Y un segundo dato en este hallazgo fue que un 59% declaró ser felices o muy felices con teletrabajo versus un 46% de quienes no hicieron teletrabajo en este último tiempo. Mira, claro, ahí estamos revisando algunas de las gráficas que tenemos, que es respecto una de las preguntas es ¿cómo calificarías tu nivel de felicidad en el trabajo? Y la misma pregunta, ¿cómo calificarías tu nivel de felicidad en tu vida en general? Ahí se puede explicar lo que tú nos comentabas recién en términos de la relación que hay, que se es más feliz en el fondo en la vida cotidiana, más allá que el trabajo. En el fondo ese quizás es uno de los resultados, una de las lecturas que se puede hacer. Exacto. Y un tercer hallazgo también tiene que ver con que al aumentar la edad, también aumentan los niveles de felicidad. Es decir, quienes participaron del estudio mayores de 51 años se declaran más felices que aquel grupo etario entre los 18 y los 35 años. Es decir, los jóvenes son más exigentes, son más críticos, ellos no están, desde este punto de vista del estudio, tan felices como las personas mayores de 51 años. Y un cuarto hallazgo tiene que ver también con las mujeres, que ellas se declaran sentirse menos felices y tener menos seguridad en el ambiente laboral versus los hombres. Es decir, ellas se sienten más inseguras de expresar su idea y sus opiniones. Y eso contrasta porque la felicidad de las mujeres alcanza un 50% versus un 61% de los hombres. Y ahí, en el caso de cómo se sienten respecto a su opinión en el trabajo, obviamente las mujeres están más inseguras, alcanzan un 33% versus un 25%. Mira, ahí podemos ver. Cristian, me nace la inquietud de cuáles son los factores en el fondo que salieron a relucir respecto a que inciden en estar feliz, más feliz o menos feliz en un ambiente laboral. Sí, qué bueno que me lo preguntas, Carolina, porque nosotros a priori decíamos, obviamente uno de los factores principales va a ser la condición del sueldo, claro, cuánto están ganando los trabajadores. Pero la verdad es que el estudio lo que nos arrojó fue que
los tres principales factores que influyen en un buen clima laboral tienen que ver con un buen ambiente laboral, 1, 2, el trabajo en equipo y 3, la calidad de la jefatura. O sea, estos tres factores son los que más marcan en el estudio que condicionan un buen ambiente laboral y un buen clima laboral. Y en ese sentido, una de las principales también conclusiones que nos entregó el estudio y que parte del trabajo que realizamos con el profesor Tal Ben-Shahar fue respecto al liderazgo, que ahí hay un tema bien importante que recalcar, porque él nos plantea que para generar un buen liderazgo hay que considerar tres factores. Uno es la escucha activa, es decir, que las jefaturas permitan y contribuyan a la seguridad psicológica de los trabajadores. Y eso, ¿cómo se logra, cómo se construye? Con la escucha activa. En segundo lugar, potenciar las relaciones de los equipos. Es decir, que todos aquellos rituales organizacionales que a lo mejor eran más fáciles de hacer previo a la pandemia y que durante la pandemia, producto del teletrabajo y del distanciamiento social, es más difícil hacer, bueno, hay que tratar de volver a retomar el trabajo y la relación de los equipos. Claro. Y en tercer lugar, se identificó el sentido en el trabajo, el propósito que uno puede tener cuando trabaja, que tus conocimientos técnicos, teóricos, contribuyan a un desarrollo del país de alguna otra manera y a los trabajadores le haga sentido estar desempeñando ciertas funciones. Entonces esos son las tres principales conclusiones que nos entregó el profesor Ben-Shahar al analizar estos resultados, y que en Chile en particular, por tener una idiosincrasia latinoamericana donde el contacto, el encuentro con el otro es tan importante, bueno, hoy día saliendo, ojalá que pronto termine la pandemia, podamos retomar eso para fortalecer el trabajo en equipo y obviamente la felicidad de los trabajadores. Bueno, claro, la felicidad y el bienestar dentro de los trabajadores es básico para poder desarrollar una buena función, tener una buena calidad de vida y también poder hacer crecer todo el ámbito empresarial y privado y gubernamental de cada uno de los países. Cristian, ustedes hicieron una pregunta que me llamó muchísimo la atención, que está dentro de la encuesta y que, si bien es muy básica, creo que puede reflejar una fotografía muy clave, y se refiere a qué es lo que los hace sentir más felices en el trabajo y a la vez también qué es lo que los hace sentir más desdichados, más tristes o menos conforme con lo que están haciendo. ¿Cuáles fueron las respuestas que ustedes obtuvieron más comunes? Sí, ahí en ese sentido, como te decía, el fortalecer el trabajo en equipo, el buen ambiente laboral y la calidad de la jefatura son una parte. Y eso es como la otra cara de la medalla, es decir, cuando en los ambientes laborales hay tensión, cuando cuando las jefaturas no son capaces de liderar los equipos de buena manera, generan este ambiente de poco bienestar dentro del trabajo. Perfecto, entonces ahí podemos ir viendo que, claro, una de las cosas más valoradas quizás va a ser la relación que tienen entre sus pares, y en rangos etarios, ¿qué se relaciona? ¿Qué le importa más, por ejemplo, a los jóvenes? ¿Tener una buena relación con su equipo, tener un mejor liderazgo o tener una mejor, función dentro de la empresa, proyección dentro de la misma? Mira, una de las cosas que comentábamos la semana pasada con el profesor Ben-Shahar era que los jóvenes están más o menos felices en el trabajo, producto de esto de que los jóvenes todavía no han conformado su círculo social, no han fortalecido su vinculación tanto con el trabajo como en general con la vida social. Entonces, por eso, como ellos tuvieron y han sido uno de los principales grupos etarios perjudicados por la pandemia, que tuvimos que ir a encerrar, tuvimos que mantener las distancias, bueno, los jóvenes dicen, me falta tener esa vinculación, tener ese contacto con el otro, versus las personas sobre 51 años que de alguna otra manera ya han desarrollado sus capacidades sociales, y eso hace que de alguna otra manera se mantenga y se haga de manifiesto esta diferencia entre quienes se declaran más felices y quienes se declaran menos felices. Mira, bueno, ahí estamos viendo en la gráfica la pregunta, ¿qué consideras importante para tener mayor bienestar en tu trabajo? Vemos que de 18 a 35 años son los compañeros, el equipo, el ambiente, los colegas. Después pasamos a los 51 años y más, y a los 36 y 50 años. Van variando la forma de que consideras tener mayor bienestar y felicidad, frecuencias por cada
1000 palabras. Cristian, una pregunta. Bueno, ustedes realizaron este estudio en conjunto con esta empresa. Ahora, dentro de las empresas asociadas, organizaciones asociadas a la Asociación Chilena de Seguridad, ¿cómo ustedes pueden incidir o orientar un poco en que se consideren este tipo de estudios dentro de lo que es la vida laboral tradicional? O sea, llevarlo a la práctica, llevarlo al terreno. Sí, lo que permite este estudio es identificar aquellas oportunidades que tienen hoy día las organizaciones para, como te decía en un principio, fortalecer los trabajos en equipo, fortalecer las relaciones, entregarle nuevos insumos a los liderazgos, que los liderazgos no solamente sean capaces de guiar el trabajo, porque eso también una de las cosas que nos decía el profesor de Harvard era, miren, no solamente el líder tiene que ser capaz de dar las instrucciones de buena manera, sino que principalmente saber escuchar y empatizar con su equipo. Entonces, en ese sentido, ahí las empresas tienen una oportunidad, y lo que nosotros hacemos con este tipo de estudios es poder visibilizar y mostrarle a las organizaciones cuáles son los caminos que hoy día están permitiendo que los trabajadores sean más felices en su ambiente laboral. Perfecto. Cristian, muchísimas gracias por venirnos a contar en detalle un poquito más de lo que se trata de este estudio de felicidad y bienestar laboral, donde, bueno, una de las grandes cifras, tú ya para ir cerrando me la puedes corroborar, es que más del 50% de los trabajadores chilenos cree y percibe sentirse bien en su lugar de trabajo y en su relación con lo que está realizando laboralmente. Ahí tú, ya para ir cerrando, me comentas estas cifras que llegaron al final del estudio. Lo último no te lo escuché, se me fue la señal. Un poco para que cerremos conversando y viendo las cifras en el fondo que realizó esta encuesta, con cuáles cerraron, entendiendo que el porcentaje que hay de chilenos que está conforme con su situación y bienestar de felicidad laboral. Sí, a nosotros nos queda la tranquilidad, o sea, y de los resultados, y claro que un 53% se declara feliz en el trabajo versus un 82, perdón, y como la pandemia obviamente nos ha pegado en disminuir los niveles de felicidad, pero que esperamos que una vez la pandemia sea superada y además nos hemos estado acostumbrando a vivir en esta nueva realidad, esos índices de felicidad puedan subir. Así es, muchas gracias, Cristian, por compartir con nosotros este estudio, y nosotros también esperamos que cada una vaya avanzando y la percepción de la felicidad y bienestar en el trabajo aumente. Gracias por compartir hoy día con nosotros. Un tremendo abrazo, Cristian. Igual para ti, que tengan una muy buena semana, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Y también un cariñoso saludo a todos los funcionarios y a todos quienes trabajan en la Asociación Chilena de Seguridad.